A ver, entonces, la historia iba en que pues, los físicos se quedaron como por aquí, ¿verdad? Entonces ellos nos pidieron el ángulo entre vectores, se lo dimos, y luego nosotros sacamos un producto punto, ¿verdad? Un producto punto que realmente no nos pidieron ellos. O sea, los físicos no andaban buscando esto. Esto fue, digamos, algo revolucionario desde el punto de vista matemático, ¿vale? Que fue el producto punto. Y el producto punto, pues ya dijimos que se definía como el producto de dos vectores. O sea, hay que multiplicar dos vectores, básicamente. Pero es una multiplicación extraña porque esta multiplicación lo que nos va a devolver no es un vector, sino va a ser un numerito, ¿verdad? Esa es la diferencia. De hecho, con sus compañeros del grupo 44, me parece que fue el 44 que les di clases ayer, me comentaban que su profe de física les había dicho que no existían multiplicaciones de vectores. Bueno, según eso fue lo que entendí, ¿verdad? Que uno de sus compañeros le preguntó al profe de física, oiga, que existe o no la multiplicación de vectores. Y según el profe de física contestó que no había multiplicación de vectores, que no podías multiplicar dos vectores. Y yo creo que eso no es del todo correcto, dependiendo de qué es lo que entienda su profe como multiplicación. Yo que soy matemático, les puedo decir que la multiplicación realmente es cualquier cosa, cualquier combinación o cualquier, ahora sí que operación de dos elementos que se llamen vectores y que te devuelvan cualquier otra cosa. Para mí, eso es una multiplicación, al igual que una suma. De hecho, para los matemáticos no distinguimos entre la suma y el producto. ¿Por qué? Porque tú puedes definir dos operaciones, ¿verdad? Y a una le puedes llamar la suma y a otra le puedes llamar la multiplicación y se acabó. Entonces, digamos que somos como de mente más abierta a los matemáticos, como que vamos más desde el punto de vista como abstracto matemático. Y los físicos son como más rigurosos y los ingenieros también en ese sentido, ¿no? O sea, como que esperarían decir, pues mira, una multiplicación es que te doy dos elementos y me devuelves un elemento del mismo tipo, ¿verdad? Bueno, aquí en este caso no. En este caso, pues te doy dos vectores, los voy a multiplicar, que en este caso se llama producto punto, y me va a devolver un real, ¿de acuerdo? Un numerito. Ahora, si te pones a pensar, lo intuitivo te dice que lo multipliques entrada por entrada más este por este. O sea, no es tan descabellado pensarlo de esa manera. Sin embargo, desde el punto de vista geométrico, ¿verdad? Los físicos se quedaron aquí, en el ángulo entre vectores. Dijeron, no, pues es que, bueno, obviamente hicieron más cosas, desarrollaron más teoría, pero nunca metieron esta idea del producto punto. O sea, eso no lo tomaban en cuenta porque no tenía una representación real, o sea, no tenía una representación geométrica. Sus flechitas ya no tienen nada que ver con este producto punto, ¿sale? Entonces, pues los físicos, cuando nosotros le dijimos, mira, vamos a definir un nuevo producto, una nueva operación que se llame producto punto, pues obviamente los físicos, pues como que se sacaron de onda, dijeron, pero ¿para qué? O sea, ¿de qué sirve, no? Porque me estás definiendo esto. Y la idea fue que los matemáticos teníamos una cosa en mente, lo cual me gustaría muchísimo que me ayudaran porque yo tengo esta pregunta. De hecho, es el primer semestre que me voy a hacer esta pregunta. Se me hace muy interesante. Y el que logre responderla correctamente por medio de un trabajo escrito así formal, ¿no? Así, histórico de lo que les voy a pedir y una exposición va a tener dos participaciones extra para este semestre. La primera va a ser por el trabajo escrito y la segunda por la exposición, ¿de acuerdo? Pero déjenme les explico de qué se trata, de qué se va a tratar este trabajo, el que lo quiera hacer, ¿no? Es opcional. Fíjense. Lo que pasa es que el producto punto, si nos podemos a pensar, realmente es
esta idea de que, mira, este por este y lo sumo y se acabó. Pero realmente es un producto de matrices, ¿a poco no? O sea, es como pensar en una matriz de 1 por 2 columnas y una matriz de 2 filas y una columna, y las multiplicamos y nos queda exactamente lo mismo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que el producto punto realmente es el producto de matrices? Es como definimos el producto de matrices. ¿Y ustedes se acuerdan de dónde salió el producto de matrices? ¿Por qué lo definimos de esta manera tan extraña? ¿Cuál fue el motivo por el cual decidimos que fuera así? ¿Cuál fue? ¿Nadie se acuerda por qué definimos así el producto de matrices? Ok, entonces el trabajo queda cancelado porque no me han prestado atención. No puedo ni siquiera plantear la pregunta. Bueno, entonces olvídenlo. Ese trabajo ya no vale. Bueno, sigamos. Entonces, observación. Eh, vamos a ver que, bueno, los matemáticos cuando les preguntaron, pues, ¿para qué servía el producto punto, verdad? Los matemáticos dijeron, bueno, mira, no te puedo decir una representación geométrica de lo que es el producto punto, no lo puedo hacer. Entonces, pero te puedo dar una idea de una interpretación, ¿verdad? Desde el punto de vista de tus flechitas físico, ¿no? ¿Y cuál va a ser esta? Pues miren, si yo me tomo la norma, que ya sabemos todos que es la raíz cuadrada de la primera entrada al cuadrado más la segunda entrada al cuadrado, y esta norma la elevamos al cuadrado, es como estar pensando que la raíz se va a eliminar, ¿verdad? O sea, se va a ir. Y entonces, si nos ponemos a pensar qué es el producto punto de un vector consigo mismo, pues realmente es la primera entrada con la primera entrada y la segunda entrada con la segunda entrada, que es x cuadrada, y cuadrada, ¿verdad? Y entonces te va a quedar que esto, el x cuadrada más y cuadrada, es igual a la norma al cuadrado, ¿verdad? Entonces, físico, mira, mi producto punto no está tan mal, porque tú puedes pensar mi producto punto como el cuadrado de tu norma, el cuadrado de lo que mide el vectorcito. Así lo podrías interpretar. Y el físico dijo, no, pero es que es meterse en más problemas, es definir una nueva operación, ¿para qué quieres? O sea, no es necesario, decía el físico, no se necesita. Y el matemático, aguanta, espérate, es que sí se va a poder. O sea, sí se va a necesitar, van a ser más bonitos los cálculos, vas a ver. Y el físico no muy convencido dijo, bueno, a ver, síguele, ¿qué más me puedes aportar? O sea, ¿qué más? ¿Para qué sirve el producto punto? Esto no me convence, o sea, si quiero sacar la norma de un vector, pues mejor nada más saco la raíz y elevo al cuadrado y se acabó. O sea, ¿para qué definir una nueva operación, no? Era como usar la fuerza bruta en algo que no lo necesitaba, ¿no? O sea, no era necesario realmente. Y entonces dijo, no me convences. Y dijo el matemático, espérate, mira, déjame decirte a dónde voy, para qué me va a servir. Y entonces, dijo, bueno, pero antes de decirte a dónde vamos, pues te tengo que decir las propiedades del producto punto, ¿verdad? Te tengo que decir qué puedo hacer con el producto punto, qué propiedades tengo. Y entonces dijo, a ver, mira, asociativa, el producto punto no es asociativo. ¿Por qué? No, pues miren, es que el producto punto no es asociativo porque si yo primero multiplico estos dos vectores y luego le multiplico el tercero, no va a ser igual que multiplicar los dos últimos y multiplicar el primero. No lo va a hacer. De hecho, ni siquiera tiene sentido plantearse la pregunta porque el producto de dos vectores es un número, es un numerito. Y cuando tú un numerito lo tratas de multiplicar por un vector, no es el producto punto, es el producto escalar, ¿no? El producto escalar es el que te permite multiplicar un número por un vector. Entonces, ni siquiera puedes hacer dos productos puntos, no lo puedes lograr, no es posible. Pero bueno, mira, incluso en ese caso, incluso en el caso en que tú decidas primero multiplicar estos dos,
que sería, no sé, me inventé unos valores ahí raros, ¿no? Dije, mira, este es este, este es este y este es este. Fue así, invento mío, ¿no? Y dices, mira, si multiplicas estos dos vectores primero, te va a salir 3. Y luego este 3 multiplicado por este vector, que es el tercero, que sería el de acá, el x3y3, te va a salir 3, menos 3. Eso es lo que te sale, en ese orden. Ahora, si haces primero la multiplicación de estos dos, es como multiplicar estos dos vectores, ¿verdad? Y te saldría 1,2. Ah, no, este por este te queda 3, ¿verdad? Este por este en producto punto te queda 3, 3 por 1, 0 por menos 1 te queda 3, y multiplicado por 1,2, ¿verdad? Y total te queda 3,6. O sea, no tiene nada que ver este vector con este de acá. Son vectores diferentes. Así que la asociatividad, pues no tiene esa asociatividad. Y el físico así, no, imagínense, ¿no? Así, no, o sea, me estás tratando de convencer de una operación que ni siquiera asociatividad tiene, o sea, ¿qué clase de operación es esa? ¿No? Y dijo, a ver, espérate, todavía, ahí vamos tranquilos, ¿no? Y dices, bueno, a ver, échale, ¿qué más? ¿Tienes conmutatividad? Sí, sí hay conmutatividad, ¿ya? Qué chistoso, porque el producto de matrices no tiene conmutatividad, pero el producto punto sí es conmutativo. A ver, ¿cómo? Mira, fíjate, si tienes estos dos vectores que se van a multiplicar, lo que yo digo es que es lo mismo que multiplicarlos en orden, cambiándolos, ¿no? De orden. Miren, fíjese, porque la primera entrada por la primera entrada te sale x1 por x2, la segunda entrada por la segunda entrada te queda y1, y2, y esta de aquí, dices, te queda x2 por x1, y2 por y1, y como cada uno de estos son reales, ya sabemos que los reales los podemos cambiar de lugar sin ningún problema, porque son conmutativos. Ah, sí, es cierto. Entonces, pues conclusión, la conclusión es que hay conmutatividad. Y eso, que haya conmutatividad ya es una ventaja, una superventaja. Y el físico, sí, pero no tienes asociatividad. Es más, ¿tienes neutro? Y el matemático así de, híjole, no hay neutro tampoco. No tenemos neutro tampoco. ¿Por qué? Mira, porque un neutro lo que tiene que cumplir es que el neutro multiplicado por cualquier vector te tiene que dar el mismo vector. Eso es lo que hace el neutro. Lo deja como si nada, ¿verdad? Y sin embargo, el producto punto pues no hace eso. ¿Por qué no lo hace? Pues porque un vector por un vector te da un número, no te da un vector. O sea, ni siquiera te puede devolver un vector, te devuelve un número. Entonces se quedaron así de, pues, ni modo, no hay neutro. O sea, el físico andaba así como diciéndote, ya ves, te dije, matemático, no necesitas este producto, no es necesario. ¿Por qué tratas de definir cosas que no son necesarias? O sea, si yo te lo hubiera pedido, pues vale, defíneme un producto punto, pero no lo necesitamos. Hazme caso, no es necesario. Y el matemático empecinado decía, no, espérate, físico, es que a pesar de que está feíto mi producto, vas a ver que va a facilitar las cosas. Espérame, dame chance. Y entonces pues como no hay neutro, dijo el físico, pues tampoco va a haber inversos. Necesitas un inverso para que haya, necesitas un neutro para que haya inversos. Ah, bueno, o sea, no tienes nada, básicamente. Solo tienes conmutatividad. ¿Eso para qué sirve? Dice. Y entonces dijo, no, tengo otra propiedad todavía que va a ser importante, dijo. Tengo la distributividad. La distributividad con la suma, fíjate. Y la prueba es igualita que en el producto de matrices. ¿Se acuerdan que el producto de matrices sí de la suma de matriz? Entonces dices, mira, la distributividad me dice que si tengo dos vectores que se están sumando y luego los multiplico por este, va a ser lo mismo que este multiplica el primer vector, este multiplica el segundo vector, ¿verdad? Eso dice la propiedad distributiva. Bueno, aquí en este caso sí es cierto. Si ustedes hacen primero esta suma y luego le multiplican por definición es el primero por el primero, el segundo por el segundo,
Y luego aquí puedes aplicar la propiedad distributiva porque estos ya son reales, ¿verdad? Y si se dan cuenta, este por este, y este por este por este, y este por este, te queda lo mismo. O sea, propiedad distributiva sí tenemos. Entonces, ahí, ¿ustedes qué creen? ¿Propiedad conmutativa y propiedad distributiva pueden hacer magia? ¿O de verdad necesitamos al inverso, necesitamos al neutro, necesitamos la asociatividad? ¿Cómo ven? ¿Creen que este producto vaya a servir de algo? ¿O de plano no tiene sentido, no tienes ni pies ni cabeza? ¿Cómo ven? Mm, No sé, profe. Profe, es que si ha llegado hasta aquí, seguro sirve para algo, pero no tengo idea para qué podría servir. Eso es lo que el físico decía, ¿no? El físico decía, no, es que no tengo ni idea para qué lo voy a ocupar. O sea, él se la pasaba así, molestando al matemático, diciendo, no, pues es que no sirve de nada, ¿no? No veo el sentido. O sea, la verdad es que así como lo definiste, no le encuentro ni la geometría, no le encuentro, está súper feo tu producto, no, carece de sentido, pues, o sea, no, el producto punto como que, ¿para qué, no? Y entonces dijo el matemático, mira, déjame explicarte por qué creo que el producto punto sí va a servir. ¿Me das chance, físico? Sí, sí, a ver, échale, pues. Mira, lo que voy a hacer, dijo el matemático, es una fórmula alternativa para calcular ángulos entre vectores. Te voy a calcular una fórmula diferente. Ya sabemos una. Calculas el ángulo de uno, el ángulo del otro, y luego los restas en valor absoluto, y ese es el ángulo entre los dos vectores. ¿Te acuerdas, físico, que así lo sacamos? Sí, sí, sí. Bueno, te voy a dar una fórmula mayor impacto, va a estar más chida. Y el físico así de, a ver, bueno, dale. Primero, dijo el matemático, voy a tratar de calcular el ángulo por medio de pura geometría. Geometría que los griegos ya habían hecho hace mucho tiempo, hace milenios, ¿no? Entonces dijo, mira, dame chance de explicarte qué es lo que tengo en mente. ¿Vale? Mira, tú me dijiste que si tú tenías un vector v y un vector w y los querías sumar, tú me dijiste que había que generar un paralelogramo y la punta, digamos, uno de los vértices del paralelogramo hacia el otro vértice era justamente la suma, era lo que tú querías que fuera la suma, ¿te acuerdas? Sí, sí, yo te lo dije que así fuera. Ok, bueno, tómate este mismo paralelogramo. ¿Tú sabes quién es la diagonal que va hacia el otro lado? O sea, ¿tú sabes quién es esta diagonal? La que no es esta, porque esta es la suma. Esta de aquí, ¿sabes quién es? Y el físico, pues bueno, como él sabía de flechitas, él dijo, sí, claro, esa diagonal es la resta de V menos W. No me sorprende, o sea, dijo el físico, no, o sea, yo ya sabía eso. Y dijo, ah, sí, ¿por qué? Mira, lo que pasa es que si tú este vector, el W, lo volteas, ¿cómo es que lo volteas? Pues dices, le multiplico por un menos, se viene para acá, tiene exactamente la misma distancia, o sea, de aquí a acá mide lo mismo que de acá, exactamente lo mismo. Lo único que hice fue voltearlo con un menos, ¿no? Y yo le sumo V, sería como unir este camino con este camino, ¿no? O sea, generar un nuevo paralelogramo. Si te das cuenta, este paralelogramo, la suma de menos W con V va a ser igual a la flechita azul. Ah, pero ¿a poco no este paralelogramo de la izquierda es igual al paralelogramo de la derecha? Pues sí, ¿por qué? Porque piden lo mismo. Mira, este es la misma distancia que esta es la misma distancia que esta es la misma distancia que este. O sea, se preservan las distancias y además los lados son paralelos. Entonces, son el mismo paralelogramo. Bueno, no el mismo paralelogramo, son paralelogramos congruentes. ¿Se acuerdan? Esa palabra de congruencia venía de los triángulos congruentes, triángulos semejantes, de ahí de un poquito de la geometría de los griegos, de la geometría euclidiana que nos enseñaron en la prepa. Entonces dices, mira, es que tengo dos paralelogramos congruentes, o sea, que tienen exactamente la misma medida.
son igualitos, ¿no? Entonces, pues si este vector azul era la suma de b con menos w, pues obviamente este de aquí es el mismo vector, ¿no? Así que Profe, el vector azul, ajá. eso sería, por decir, para los físicos lo de la fuerza equivalente, digámoslo. O sea que Sería es la la fuerza, resta de fuerzas. ajá, la que opuesta y hace que se haga cero y se mantenga en equilibrio o algo así. Bueno, podríamos pensarlo así, ajá. Podríamos pensarlo como una resta de fuerzas. O sea, simplemente esta de aquí es cuando tú quieres restar una magnitud menos otra magnitud que tiene un cierto sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, pensar en fuerzas, justamente es como a una fuerza le resta otra fuerza y es esta. Esta es la flechita resultante de la fuerza, ¿no? Podríamos pensar así, correcto. Yo ya me perdí entre líneas. ¿Cuál es el paralelogramo congruente y cuál es el original? Mira, el original es este, ¿sí o no? Este de acá. Ajá. Y lo que hicimos fue voltear la flechita del W, lo volteamos. Y si te das cuenta, si ahora trato de sumar este menos W con este V, se va a generar otro paralelogramo, este de acá. Ok. ¿Sí? Sí. Y estos dos son congruentes. ¿Por qué? Porque dices, mira, tienen exactamente las mismas longitudes, o sea, miden lo mismo, lado a lado, y además son paralelos, ¿no? De hecho, este lado lo comparten. Ujú. Eso de girarlo y cambiarlo de lado lo hacemos para que el ángulo que nos va a dar el resultante esté partiendo del origen. O sea, voltear W del otro lado. No, voltear W del otro lado fue con el objetivo de que te dieras cuenta. Mi pregunta era, ¿quién era esta diagonal? O sea, ¿qué onda con esta diagonal? Yo les hubiera dicho, no, pues esa diagonal es la resta de B menos W, ya. De hecho, yo creo que eso fue lo que su profe de física les dijo, ¿no? O sea, pues nada más es, esta diagonal de aquí es la resta de uno sobre otro. Porque ya llevan física, ¿no? Según yo, llevan Sí, física. profe. Y ya vieron esto, me parece, ¿no? O sea, esto ya lo vieron en física. Entonces, seguramente su profe les dijo, no, pues mira, esta diagonal es la resta de uno con el otro. Yo lo que trato de hacer es argumentar de dónde, porque es justamente ese vector. Y el argumento es, pues mira, voltea este para el otro lado, traza un nuevo para. Fíjate que esta distancia, esta flechita es igualita a esta flechita, son la misma flechita esta que esta. Y esta flechita es B menos W. Por lo tanto, como son igualitas esta flecha y esta flecha, entonces pues esta tiene que ser B menos W. O sea, es lo mismo que les dijo su profe de física, nada más que lo estoy tratando de justificar. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Va. Gracias. Vale, entonces dijo, bueno, eso ya lo sabían los físicos, o sea, esa observación ya la habían hecho. Y dijo, pero lo que a lo mejor no te has dado cuenta, físico, es que podemos calcular el ángulo de manera alternativa. ¿Cómo? Los griegos inventaron una fórmula, lo cualquiera, por medio de trigonometría, ¿verdad? Sabiendo un ángulo y dos lados, podrías saber el tercero. Esta fórmula, ¿quién era? Pues esta fórmula era nada más ni nada menos que el famosísima ley de cosenos, ¿no? Entonces dijo, mira, ¿te parece que calculemos este ángulo por medio de la ley de cosenos? Y dijo el físico, bueno, pues dale, a ver. No se me había ocurrido, pero pues bueno, no suena descabellado, vamos a hacerlo. Y dijo, mira, la ley de los cosenos me dice que lo que mide este lado de acá, que es el lado opuesto al ángulo, ¿verdad? Pero lo que mide realmente es la norma, o sea, no estamos hablando ya de vectores, estamos hablando de longitudes. Entonces dices, mira, sácale la norma a este lado. ¿Quién dijimos que era este lado? Dijimos que era B menos W. Entonces dices, sácale la norma y elévalo al cuadrado. ¿Por qué? Porque así va la fórmula. ¿A poco no dice la fórmula de la ley de los cosenos que es el lado opuesto al cuadrado va a ser igual al cuadrado de un lado, más el cuadrado del otro lado, menos 2 veces un lado por el otro lado, multiplicado por el coseno del ángulo, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley de los cosenos.
que seguro se la tuvieron que aprender para su escoba, ¿verdad? Era una fórmula que tenía que ir. Entonces dijo, mira, pero como estamos hablando de magnitudes, estamos hablando de distancias, pues hay que sacarle la norma a todo, ¿no? Entonces dices, mira, es la norma del lado opuesto al cuadrado, va a ser igual a la norma de uno de los lados más la norma del otro lado al cuadrado, menos 2 veces lo que mide este por lo que mide este por el coseno del ángulo. Esa es la ley de los cosenos. Y el físico dijo, órale, pero te quedó bien feo eso, está horrible, ¿no? Prefiero mi otra fórmula, porque aquí tendría que calcular un montón de cosas y luego multiplicarlas y luego de rollo. No, está fea tu fórmula. Y digo, a ver, espérate, déjame acomodarla. Es que así sí está fea, déjame arreglarlo un poquito. Y dijo, mira, vamos a pasar este restando, vamos a pasar este restando, vamos a pasar este dividiendo para despejar el coseno. Porque a ti te interesa el ángulo. Ese es el que a ti te está interesando, el ángulo entre los vectores. Entonces, pues vamos a despejarlo. ¿Ok? Lo despejamos y te queda esto. Y dices, no, pues esto está feo. O sea, no, tu fórmula de verdad no me convence. Y dijo, espérate, todavía se puede acomodar mejor. Todavía se puede, o sea. Nada más que una observación es que no puedes poner el vector 0 aquí. ¿Por qué? Porque como yo pasé dividiendo este término acá, pues recuerden que no se puede pasar dividiendo entre 0, está prohibido. Pero ¿cuál es la única manera en la que esto de aquí abajo me puede dar 0? La única manera que me puede dar 0 es que o la norma de B es 0 o la norma de W es 0. Que en ambos casos, pues te dice que alguno de los dos tiene que ser el vector 0. Pero mira, el vector 0 ni siquiera tiene sentido preguntarte qué onda con él. ¿Por qué? Porque como si no tiene... hubiera vector 0, ni siquiera habría vector, ¿no? Bueno, es un vector pero que no tiene ángulo. Entonces, ¿cómo va a sacar el ángulo entre alguien que no tiene ángulo y otra cosa? Pues no tiene sentido. El físico ya sabía que pues, no tenía sentido. De hecho, ese había sido su problema. Su problema era que pues, no había podido definir el vector 0 bien porque no tenía ángulo ni sentido. Entonces dices, bueno, pues mi vector 0, pues acá tampoco tiene ángulo, pues obviamente. Pero entonces vamos a descartarlo, vamos a decir que el vector 0 pues no juega, ¿vale? Y dijo, bueno, ok, está bien, quitamos al vector 0 del juego. Entonces, fíjate, podemos hacer esto. Y dijo, pero esto está feo. Y dijo el matemático, déjame arreglarlo, déjame que se vea más bonito. ¿Cómo? Pues mira, ¿recuerdas, físico, que yo te dije que la norma al cuadrado era el producto punto del vector consigo mismo? O sea, ese producto que tú me cuestionaste tanto, ¿te acuerdas que me dijiste que no iba a servir para nada? Pues mira, aquí lo voy a aplicar. Dices, mira, B menos W norma al cuadrado es el producto punto de este vector consigo mismo. Fue la observación que te hice arriba, que la norma al cuadrado de un vector es igual al producto punto de ese vector consigo mismo. Ok, entonces este se puede escribir como B menos W producto punto por B menos W. Este es este. Y este es B por B. ¿Por qué? Porque nuevamente la norma de B al cuadrado pues es el vector consigo mismo. Y la norma de W al cuadrado es BW por W, ¿vale? Y luego tú dijiste que tenía bien poquitas propiedades, ¿te acuerdas? Tenía nada más la distributividad y la conmutatividad. Bueno, entre esas dos voy a hacer magia. Fíjate. Vamos a multiplicar este vector, vamos a hacer el producto punto de estos dos. Pero como tenemos distributividad, yo puedo entonces multiplicar este con este con este con este y este con este. O sea, B por B, B menos W por B y menos W por menos W, que es positivo. Porque tengo distributividad. Si no tuviera distributividad, no puedo hacer eso. Pero afortunadamente tengo distributividad. Pero además, pregunta, B por menos W, ¿a poco no es igual que menos W por B? Y digo, pues sí. A pesar de que están cambiadas la B con la W,
no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos conmutatividad. Porque yo puedo cambiar B con W sin ningún problema. Ah, entonces me estás diciendo que ese es como un binomio al cuadrado. Pues sí, es que el binomio al cuadrado para que funcione, ¿qué necesita? Necesita conmutatividad y necesita distributividad. Es todo lo que necesita para que un binomio al cuadrado funcione. De hecho, para que una diferencia de cuadrados funcione, necesita nada más esas dos propiedades. Entonces, básicamente lo que hice aquí fue aplicar un binomio al cuadrado. El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, el cuadrado del segundo. Ah, y luego, ¿qué pasa? Pues mira, B con B se va con B con B, porque tiene el signo contrario. W con W se va con W con W, porque tiene el signo contrario. Y no solo eso, sino que ya que te quedó nada más este de aquí, pues el -2 se va con el -2 y te queda esto. O sea, me estás diciendo que el coseno del ángulo es igual al producto punto de los dos vectores sobre la norma de cada uno de ellos. Y entonces le dices al físico, no, pues mira, ya te arreglé de esta fórmula, ya te la arreglé en esto. ¿Cómo ves? Ahí está el producto punto presente. Ahí está. En una manera un poco simplificada. Y el físico dijo, bueno, vale, ya se ve bonita. Puede ser útil la fórmula, puede ser útil, puede ser que sí sirva. No digo que no, se ve bien. Pero todavía como que me convence más mi fórmula original, ¿no? O sea, como que dices, ¿para qué tanta molestia aquí? ¿No? Y dijo el matemático, es que gracias a esta fórmula podemos ahora sacar algunos teoremas muy interesantes, muy, muy interesantes. De hecho, vamos a ver el teorema que más van a ocupar en su vida matemática. Un teorema que va a perseguirlos de aquí hasta cuarto semestre, que es el famoso teorema del producto punto con respecto a la ortogonalidad. Dos vectores son perpendiculares si y solo si su producto punto es cero. Eso ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Pero ese teorema no se tiene que olvidar. Ese teorema tiene que ir bien grabado en la mente porque lo vas a ocupar en multivariable, lo vas a ocupar en electro, lo vas a ocupar en estática, lo vas a ocupar en física, lo vas a ocupar en análisis numérico. O sea, lo vas a ocupar en todos lados. Entonces, es un teorema muy, muy importante. Y salió de la idea del producto punto. ¿Sale? Bueno, déjenme mandarles otra invitación.
Profe, Mande. yo tengo una duda, es que no entiendo por qué le quitamos la norma así nada más, o sea, las dos líneas que tenían los lados, las literales. ¿Por qué se las quitamos? Porque se las sustituimos con el producto punto. Mira. Fíjate. En la observación de aquí arriba, mira, esta observación, me dice que la norma al cuadrado es igual al producto punto del vector consigo mismo. Si quieres podemos hacer un ejemplo numérico para que te convenzas, mira. No. Vamos a poner la norma de un vector cualquiera. Vamos a ponerle 1,2. ¿Vale? Tú ya sabes cómo calcular la norma. ¿Cómo se calcula la norma de este vector? Es lo de raíz cuadrada de Ajá. 1 cuadrado más Ajá. 2 al cuadrado. 4. O sea, la norma de esto es raíz de 5. Raíz de 5. Ajá. Así. Bien. Ahora, lo que yo digo es, haz el producto punto de 1,2 con 1,2. ¿Cuánto te queda el producto punto de este vector consigo mismo? 1 más 4. Se parece un montón a lo de arriba, ¿no? A excepción de que, ¿qué? No se le saca raíz cuadrada. Ah, ok. Entonces, la única observación que hice aquí fue que, mira, si tú le sacas el cuadrado a la norma, que es como quitarle la raíz, pues, ¿qué te va a quedar? El 1,2. 1,2, ajá. Entonces, por eso es que acá libremente a la norma, a esta de aquí, le quité la norma y le quité el cuadrado y lo sustituí por el producto punto. Ya, ya entendí, gracias. De nada. Mande. Creo que hay compañeros en sala de espera. No sé si ya los dejó pasar. Ah, no. ¿Qué hacen ahí? Samantha. Ya. Bueno. Entonces, pues bueno, así quedó. Entonces la fórmula, esta fórmula que está aquí del coseno de teta igual al producto punto de los dos vectores sobre la norma de V sobre la norma de W, esta de hecho es la fórmula más ocupada de todas, para sacar ángulos entre vectores. De hecho, ustedes en física me dirán, esta ya la vieron, me imagino, ¿no? ¿Esta ya la habían visto? ¿O no? Sí. ¿Sí? Entonces, pues esta de hecho es la más ocupada, la que más van a ver de todas las maneras de sacar ángulos entre vectores. Esta es la más famosa, ¿sale? Bueno, entonces les iba a comentar del teorema que iban a ocupar durante ya el resto de su vida académica, ¿no? Que dice lo siguiente, a ver, fíjense. Primero vamos a definir lo que son dos vectores ortogonales, ¿sale? Entonces decimos que dos vectores V y W en R2 son ortogonales, que la palabra ortogonal es equivalente a la palabra perpendicular, ¿de acuerdo? O sea, son sinónimos, por así decirlo, ¿no? Entonces, dos vectores son ortogonales o perpendiculares si el ángulo entre ellos es de 90 grados o pi medio radianes, ¿no? Esa definición, pues, de perpendicularidad la tenemos desde la primaria, ¿no? O sea, son dos rectas, o bueno, lo pensábamos en rectas, que tenían un ángulo de 90 grados entre ellas, ¿verdad? Esa era la idea. Bueno, acá, como no tenemos rectas, sino tenemos vectores que podemos pensar como flechitas, pues bueno, podemos hablar del ángulo, ¿verdad? Podemos pensar que el ángulo entre las dos flechitas va a ser de 90 grados. Esa es la definición de que dos vectores sean perpendiculares o ortogonales, ¿verdad? Cualquiera de las dos palabras que quieran ocupar. Otra definición, pues que también la sabemos desde la primaria, es que dos vectores V y W en R2 son paralelos, sí, solo sí, si el ángulo entre ellos es de 0 o 180 grados, de 0 o pi radianes. ¿Cómo es eso? Pues mira,
Dos vectores para mi entendimiento es que están empalmaditos, así, que van hacia la misma dirección, son paralelos, pues sí, tienen la misma inclinación o la misma pendiente, si lo quieren ver así, la misma dirección, o están contrapuestos totalmente, pero si se dan cuenta tienen la misma pendiente, aunque uno vaya para acá y otro vaya para acá, tienen la misma pendiente, exactamente la misma, tienen la misma inclinación, tienen la misma dirección, por lo tanto, pues para mí estos son paralelos también. ¿Cuáles son las dos posibilidades? Pues que si están empalmados, el ángulo entre ellos es de 0 grados, pero si están opuestos, el ángulo entre ellos es de 180 grados, ¿sale? Entonces, por eso es que el paralelismo, dos vectores son paralelos, si tenemos, si el ángulo entre ellos es 0 o 180 grados, ¿sale? ¿Dudas de estas dos definiciones? No, profe. Profe, si van hacia la misma dirección, igual así son paralelos. Son O paralelos. sea, no tiene que estar uno arriba del otro o algo así. O sea, ¿cómo? O sea, es que hasta donde yo sabía, para que fuera paralelo es que no importa todo lo que pase, jamás se tocan, pero si están en la misma posición, siempre se tocan. Ah, sí, bueno, en el caso de los vectores sí se tienen que tocar, de hecho siempre se tocan en el origen, ¿no? Porque Ujú. todos están clavados en el origen, entonces, más bien el paralelismo de las rectas, una de las implicaciones es que nunca se tocaban, pero no, no es la definición formal. O sea, si tú le preguntas a alguien qué significa que dos rectas son paralelas, no es que no se toquen en ningún punto, más bien es que tengan la misma inclinación. Creo que esa es la definición formal del paralelismo, que tienen la misma inclinación. Aunque se toquen, pueden ser paralelas. De hecho, hay una geometría que se llama la geometría proyectiva, donde asumes que dos rectas paralelas sí se tocan. ¿Dónde? En el infinito, pero sí se tocan. Y creas una geometría súper extraña, porque, pues sí, o sea, creas una geometría muy padre que se llama la geometría proyectiva, y en ese caso el paralelismo indica que sí se pueden chocar dos rectas, nada más que en un punto muy lejano, allá en el origen, en el infinito, ¿vale? Bueno. Sí, gracias. Bueno, entonces el teorema dice, el teorema que ustedes van a llevar ahí casi tatuado el resto de su carrera es este. Dos vectores B y W son ortogonales sí y solo sí, su producto punto es 0. ¿Vale? Este es el teorema que no se tiene que olvidar, el que van a ocupar en todos lados, ¿de acuerdo? Que si su profe en unos semestres les pregunta cuándo dos vectores son ortogonales, ustedes tienen que decir cuando su producto punto es 0. Esa es la respuesta. Y si les dicen qué pasa cuando dos vectores tienen producto punto 0, ustedes tienen que decir que son ortogonales o perpendiculares, ¿vale? Eso no se tiene que ir. Eso es de las cosas que tienes que tener bien claras en tu mente de aquí hasta que se acabe la carrera. ¿De acuerdo? Profe, ¿me puede repetir cómo era lo de 0 y 180 grados entre ellos? Como encima y abajo. Ajá. Bueno, dos vectores son paralelos si tienen la misma inclinación o la misma dirección. ¿Recuerdan cuál era la dirección para un físico? La dirección era la inclinación que tenía el vector. O sea, por ejemplo, estos dos vectores, aunque están en sentidos opuestos, tienen la misma dirección. ¿Sí o no? Este va para acá, pero tienen la misma dirección, sí, pero el sentido es opuesto. Entonces, yo defino que dos vectores son paralelos y tienen la misma dirección. Pero, ¿qué quiere decir que tengan la misma dirección? Quiere decir que o están así, contrapuestos. En este caso, ¿cuánto es el ángulo que hay entre los dos vectores? 180. 180. O la otra opción es que uno estén empalmados, ¿no? O sea, que vayan en un lado, pero a lo mejor uno sea un poquito más largo que el otro, ¿no? Uh-huh. En ese caso, pues tienes que el ángulo entre ellos es de 0 grados. Okay. Bueno, esas son las dos alternativas que hay. La demostración, entonces, del teoremazo que les digo que van a ocupar en toda su carrera, es la siguiente, fíjense. Supongamos que B y W tienen ángulo de 90 grados.
Y vamos a aplicar justo la fórmula que acabamos de ver, la que acabamos de deducir, ¿sale? Entonces, si tenemos que el ángulo entre estos dos vectores es de 90 grados, pues sustituimos aquí y nos queda coseno de 90 grados. ¿Cuánto es el coseno de 90 grados? Grados es 0. Ah, bueno, pues entonces despeja, como esto es 0, podemos pasar multiplicando lo de abajo, como estos son numeritos, los podemos pasar para acá, puc, puc, y entonces nada más te va a quedar que B por W es igual a 0. ¿Sí o no? O sea, pásalo para acá multiplicando, para acá multiplicando, y te queda B por W es igual a 0. Ah, mira, ahí está la primera implicación. Si tienes que dos vectores son ortogonales, o sea que tienen un ángulo de 90 grados, entonces su producto punto tiene que ser 0. No hay otra alternativa, debe de ser 0. Ahora, viceversa, si tenemos que el producto punto es 0, o sea, si tenemos dos vectores cuyo producto punto es 0, pues eso no me quiere decir que lo de arriba de la fórmula tiene que ser 0. Ah, pero como este es 0, pues todo lo del lado derecho nos va a quedar 0. Independientemente de la norma de estos dos, pues si ya tienes 0 arriba, te va a quedar 0. Y cuando ustedes le sacan el coseno inverso al 0, ¿qué les va a dar en su calculadora? Puc, puc, puc. Les va a dar 90 grados. Ahí está, muy sencillito. Pero fíjense cómo el producto punto vino a cobrar una relevancia tan importante. Te está caracterizando cuando dos vectores son perpendiculares. Dos vectores son ortogonales y solo si su producto punto es 0. Y eso de hecho en la tarea ya lo habían hecho, ¿verdad? En la tarea, según yo, venía uno donde te decía que dos vectores eran ortogonales y su producto punto era 0, ¿se acuerdan? El de la alfa y la beta que creo que me preguntaron por ahí, que decían, ¿cuándo dos matrices son ortogonales? ¿Cuándo dos vectores son ortogonales? Cuando tú los multiplicas y te da 0. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ya lo habían ocupado antes, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Qué otra cosa? Fíjense, a ver. ¿Qué otra cosa me puedes contar? Dices, mira, te voy a tratar ahora de hacer un teorema parecido para los paralelos, para el paralelismo, es lo que voy a intentar hacer ahora. Pero lo que vamos a hacer es primero definir vamos a dar una definición de lo que es un vector unitario, porque esta definición nos va a ayudar muchísimo para el siguiente teorema. Entonces, fíjense, mira, el vector U es el vector unitario asociado a B si U tiene el mismo ángulo que B, pero U tiene norma 1. ¿Ok? Esa es la definición de un vector unitario. ¿Qué quiere decir? Mira, si tú tienes tu vector V, esta flechita verde, aquí, tu vector unitario que es asociado a V, o sea, el que su parejita, por así decirlo, va a ser aquel que tiene exactamente el mismo ángulo, o sea, están entrelapados V y U, están uno encima del otro. O sea, en otras palabras, son paralelos, ¿sí? O sea, U y V son paralelos, porque tienen un ángulo entre ellos de 0. Pero la diferencia es que U tiene norma 1. O sea, su longitud de U es 1. V puede ser más grande, puede tener norma 5, 10, 1.000.000, lo que tú quieras. Pero su vector unitario tiene norma 1. Todos los vectores unitarios tienen norma 1. ¿De acuerdo? Entonces dicen, los vectores unitarios están sobre la circunferencia unitaria. Pues sí, ¿se acuerdan quién era la circunferencia unitaria? Ya habíamos visto un ejemplo de eso. La circunferencia unitaria es la que tiene centro en el origen y radio 1. Entonces todos los vectores que estén sobre la circunferencia unitaria, pues van a ser los vectores unitarios, ¿verdad? Y por lo tanto tienen la forma coseno de teta, seno de teta. ¿Se acuerdan que cada punto de la circunferencia se podía calcular de esta manera? En el ejercicio de acá arriba que ya habíamos visto que de los que hicieron trampa acá. ¿Se acuerdan? ¿Sí recuerdan o no? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, pues nada más esa observación y luego ahora sí viene el teorema. Dice, V y W son paralelos
si, solo si V es múltiplo de W. En otras palabras, existe un alfa tal que V es igual a alfa sobre W. Eso me dice mi teorema. ¿Sale? En otras palabras, lo que estoy diciendo es que dos vectores van a ser paralelos si uno es múltiplo del otro. O sea, ¿qué quiere decir que sea múltiplo? Pues justamente que alfa, que existe un número, que yo multiplico uno de los vectores y me sale el otro. Eso quiere decir que sean múltiplos. ¿Sale? La prueba de este teorema a lo mejor es un poquito más laboriosa, o sea, es un poquito más, bien, está media larga aquí. Es un poquito más, pues sí, un poquito más engorrosa que la primera, pero pues vamos a tratarla de entender. Fíjense, demostración. Supongamos primero que V y W son paralelos. ¿Qué quiere decir que son paralelos? Una opción es que tengan un ángulo de 180 grados entre ellos. Segunda opción es que tienen 0 grados un ángulo de 0 grados entre ellos. ¿Sale? Esas son las dos alternativas que hay. Bueno, caso 1. El ángulo entre V y W es 0. ¿Sale? Bueno. Lo que digo es, mira, fíjate aquí nuestro dibujito. Si yo tengo mi vector V y mi vector W, como estoy diciendo que tienen un ángulo de 0 grados entre ellos, pues deben de estar entrelapados, o sea, deben de estar uno encima del otro, ¿de acuerdo? Así como en el dibujito. Ahora, si yo te pido el vector unitario de V, el vector unitario de V, pues digamos que es este azul. Pregunta, ¿quién es el vector unitario de W? ¿Quién es el vector que va tiene el mismo ángulo que W? Ajá. El azul. El mismo azul. O sea, en este caso, tanto para V como para W, su vector unitario es el mismo. Igualito. Estoy diciendo que el vector unitario de V y el vector de W, unitario de W, son iguales. ¿Por qué? Porque están entrelapados. O sea, es como W redúcelo a que mida 1, V redúcelo a que mida 1, pues te llegamos al mismo vector, ¿verdad? Ahora, una manera de escribir, ¿verdad? El vector unitario de V es decirle que a V hay que dividirlo sobre su misma norma, ¿sale? O sea, al vector hay que dividirlo sobre su norma. Esto es un ejercicio que va a venir en la tarea. Por eso es que no lo voy a probar. O sea, se los podría probar, pero no lo quiero hacer porque va a venir en la tarea. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer en la tarea, en la segunda tarea que ya les voy a enviar, va a ser demostrarme por qué el vector unitario se puede calcular de esta forma. ¿Por qué este es el vector unitario que es correspondiente a B? ¿Sale? Entonces, voy a necesitar que confíen en mí ahorita que este es el vector unitario. Ustedes lo van a probar en la tarea, ¿sale? Bueno, entonces, este es el vector unitario de B, este es el vector unitario de W. Lo podemos sacar como el vector sobre su norma, el vector sobre su norma. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, lo que hago es despejo, por ejemplo, V, paso multiplicando su norma, ¡puc! Finalmente la norma es un número, esto es un 5, un 10, un 15, pues lo puedo pasar del otro lado multiplicando, ¿verdad? Y entonces me queda que V es igual a la norma de V sobre la norma de W multiplicado por W, ¿no? O sea, esta división, como podemos pensarla de esta manera, a la hora de pasar la norma de V, pues te queda norma de V sobre norma de W. ¿Cuál es la conclusión? Ah, mira, la conclusión es que todo esto es en nuestro escalar, es este múltiplo, es el número con el cual voy a llegar de un vector al otro. Entonces, fíjense, definamos alfa igual a esta norma y entonces nos va a quedar que V es múltiplo de W. ¿Por qué? Porque existió este alfa, este numerito, todo esto existió, lo cual une a V con W. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el caso 2? Dices, caso 2 es cuando hay un ángulo entre ellos de 180 grados, o sea, están en posiciones, en sentidos contrarios, ¿de acuerdo? En ese caso, ¿qué ocurre? Pues mira, si tú tienes V para acá y tienes W para acá, te pregunta, ¿qué tiene que ver el vector unitario de V con el vector unitario de W? ¿Serán el mismo o no serán el mismo? ¿Qué creen?
será el mismo, pero con signo contrario. Correcto, ¿verdad? O sea, el unitario de V va a ir girando para acá, el vector unitario de W va a ir girando para acá. Van a ser igualitos, salvo que están girando hacia lados contrarios. Entonces ya dijo Adrián, pues es lo mismo, pero con un signo diferente. Ah, bueno, pues ahí está. El vector de V va a ser igual al vector de W, nada más que con un signo contrario, o sea, para que se voltee. ¿Sí o no? Hacemos la misma análisis, pasamos multiplicando la norma de B. Este de aquí va a ser mi escalar, el cual estaba buscando para que fueran múltiplos. A esto lo defino como alfa, y entonces V es el múltiplo de W. O sea, estos dos son paralelos porque son múltiplos uno del otro. Ya. La vuelta. La otra implicación. A ver, ahora imagínate que ya no son paralelos. Todo esto fue suponiendo que V y W eran paralelos. Ahora suponte que más bien son múltiplos. ¿Qué quiere decir que sean múltiplos? Quiere decir que existe un alfa, de tal manera que V es igual a alfa veces W. Eso es lo que me dice. Bueno, sea V, vamos a darle coordenadas para sentar ideas. Dices, tómate V igual a esto y tómate W igual a este vector. Como alfa, como hay un alfa que los une a V con W, pues tenemos esta igualdad. ¿Sale? Y si hacemos producto escalar de este con este, te va a quedar que alfa x2, alfa y2 es igual a x1, y1. Igualamos la primera entrada con la primera entrada, la segunda entrada con la segunda entrada, ¿verdad? Y luego decimos, a ver, me voy a preguntar qué ángulo de inclinación tienen. Vamos a ver qué ángulo de inclinación. Y mira, el ángulo de inclinación, el primero, va a ser de y1 sobre x1. La tangente del ángulo de inclinación de V es y1 sobre x1. Ahí está. Ah, pero mira, ¿a poco no esto es lo mismo que alfa por y2 sobre alfa de x2? Pues sí, porque x1 es esto y y1 es esto. Son lo mismo. Y si yo elimino alfa con alfa, pues te queda y2 sobre x2. Ah, pero ¿que no es el ángulo de inclinación de W? Sí, es el ángulo de inclinación de W. Es tangente del ángulo de inclinación de W. Conclusión, la tangente del ángulo de B es igual a la tangente del ángulo de W. Pregunta, ¿eso ya implica que son iguales? O sea, ¿el ángulo de B y el ángulo de W son iguales o no? ¿O no necesariamente? Profe, ¿Cómo? me perdí un poco en ese lado. Ah, ¿en qué parte? Cuando empecé a explicar ahí. Suponte que son múltiplos, ¿sale? ¿Qué quiere decir que sean múltiplos? Quiere decir que existe un alfa, donde alfa es un número, es un 3, un 5, un 10, un 15, o sea, es un número. De tal manera que ese número multiplicado por uno de los vectores te da el vector V. Eso sí queda claro. Es como decirte, 25 es múltiplo de 5. Uh-huh. Sí, ¿no? Porque pues, existe un 5 que cuando multiplica 5 por 5 es 25. Pues es lo mismo aquí. B es múltiplo de W porque existe este número que lo multiplico a W y me queda B. ¿Sale? Sí, sí es así. ¿Sí? Sí, ok, va. Entonces lo que dije es, mira, vamos a darle nombres a V. Vamos a decirle, mira, V, tú te llamas X1, Y1. Y W, tú te llamas X2, Y2. O sea, te estoy dando nombre. Te estoy dando coordenadas, ¿vale? Y luego lo que digo es, como tú me estás diciendo que son múltiplos, sustituyo esta coordenada aquí y sustituyo esta coordenada acá. Y si te das cuenta es un producto escalar, ¿sí o no? Sí. Entonces el alfa multiplica la primera entrada, el alfa multiplica la segunda entrada. Ahí está. Uh-huh. Uh-huh. Como esta primera entrada tiene que ser igual a esta primera entrada, entonces aquí lo pongo. La observación es que x1 es igual a alfa veces x2. Y la segunda entrada tiene que ser igual a la segunda entrada, porque son iguales, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Esa parte no sé por qué cambia así. Ok, lo único que, a ver, fíjate.
¿Cuándo dos vectores son iguales? De hecho, esto viene desde las matrices. ¿Cuándo dos matrices eran iguales? Pues cuando entrada por entrada son iguales, ¿no? Es la única manera en que pueden ser iguales. Entonces, si yo te estoy diciendo que x1, y1 es igual a este vector que es alfa 2, x2 y alfa 2, y2, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que la primera entrada tiene que ser igual a la primera entrada y la segunda entrada tiene que ser igual a la segunda entrada, ¿no? Ok, sí. ¿Sí? Entonces lo único que dije fue eso, la primera entrada es igual a la primera entrada de acá, la segunda entrada tiene que ser igual a la segunda entrada. Para que sean iguales tiene que ser así, porque si esta entrada no es igual a esta, entonces no son iguales los vectores. Tienen que ser exactamente igual entrada por entrada. ¿Sale? Sí. Ok. Sí, entendí esa parte. Ajá. Y entonces dices, mira, ahora fíjate quién es el ángulo de inclinación de V. ¿Cómo se calculaba el ángulo de inclinación? Ah, mira, el ángulo de inclinación era la tangente del ángulo es igual a la coordenada en Y sobre la coordenada en X. ¿A poco no? Ujú. Ahí está. Entonces el ángulo de inclinación de V es igual a la coordenada en Y sobre la coordenada en X. Pero fíjate, ¿cuánto vale X1? X1 es alfa de X2. ¿Y cuánto es Y1? Y1 es alfa de Y2. ¿Y qué pasa? Pues aquí tienes un alfa arriba y un alfa abajo, pues lo puedes eliminar. Y te queda Y2 sobre X2. Pero ¿a poco no Y2 sobre X2 es la tangente del ángulo de inclinación de W? ¿No? Sí. La tangente del ángulo de W es la segunda entrada sobre la primera entrada. ¿Sale? Sí. Por lo tanto, la conclusión que hasta ahorita llevamos es que la tangente del ángulo de B es igual a la tangente del ángulo de W. ¿Sí? Ok. Y la pregunta que les iba a hacer era, ¿eso ya me implica que son iguales o no? Dices, pues le sacas la tangente inversa en ambos lados, ¿no? Es como lo lógico. Pero a la hora de sacarle la tangente inversa, ¿necesariamente te queda el mismo ángulo o no? Pues si son iguales, sí. Sí, o sea, hay la posibilidad de que sean iguales, pero también hay la posibilidad de que le tenga que sumar 180 grados, porque recuerden que la tangente inversa en ocasiones hay que sumarle 180 grados, ¿verdad? Ujú. Dependiendo del cuadrante. Ah, entonces dices, mira, pueden ser iguales o tal vez necesites sumarle 180 grados. Pero en ambos casos, ya sea que los dos ángulos sean iguales o que un ángulo sea el ángulo más 180 grados, ¿a poco no te dice que los dos son paralelos? O sea, si no le sumas los 180 grados, quiere decir que son iguales los ángulos. En ese caso, ¿cuánto es el ángulo entre los dos vectores? ¿Qué ángulo tienes entre los dos vectores? 0. Cero. Entonces son paralelos. Ah, oye, pero si le tengo que sumar los 180 grados, ¿qué pasa? Pues el ángulo entre ellos es ¿cuánto? 180. Y en ese caso también son paralelos. O sea, no se salva. V y W son paralelos. En ambos casos. Entonces, dices, si no le sumo 180 grados, los dos son paralelos. Van en la misma dirección. Si le sumo 180 grados, son paralelos porque el ángulo entre ellos es de 180 grados. ¿Sale? Entonces, ahorita voy a hacer unos ejemplos. Vamos a hacer ejemplos de esto numéricamente para que vean lo que traté de decir con más claridad. A lo mejor ahorita lo copian. Si les quedaron ahí como unas duditas, ahorita vamos a ver los ejemplos. Y ya en los ejemplos están muy triviales. O sea, es muy fácil de verlo. Nada más que yo lo hice en general. O sea, lo hice para cualquier vector. Pero ya cuando te doy dos vectores bien concretos, van a ver que está regalado. O sea, dices, ah, pues eso es muy obvio, ¿no? Fíjense. Ejemplos. Déjenme ver dónde está. Ejemplo. Ah, miren, fíjense. Vamos a ver esto, fíjense. Vamos. Ejemplo. Demuestra que el vector menos 1,8 y 2, menos 16 son paralelos. ¿Sale? O sea, vamos a ver si son paralelos estos dos vectores o no. La primera manera de hacer este problema es decirte, pues mira, vamos a calcular el ángulo entre ellos, a ver qué pasa. Y vamos a aplicar la fórmula que ya vimos, la del coseno.
¿Qué decía? El coseno del ángulo es igual al producto punto de los dos vectores de arriba sobre las normas de cada uno de ellos abajo. Entonces dices, el coseno del ángulo es el producto punto de estos dos vectores sobre la norma del primero y la norma del segundo, ¿sale? Es la fórmula que dedujimos de la ley de los cosenos, ¿de acuerdo? Entonces hacemos el producto punto, este por este por este, las normas abajo, hacen sus cálculos ahí con su calculadora, ¿no? Y hacen esta resta y les va a quedar menos 130, y si ustedes multiplican la raíz de 65 por la raíz de 260, si quieren pueden hacerlo ahorita en su calculadora para que me crean, raíz de 65 por la raíz de 260, me sale 130, ¿sale? ¿Qué pasa? Pues tenemos que menos 130 sobre 130, pues es menos 1. ¿Qué falta? Pues sácale el coseno inverso para despejar teta, le sacamos el coseno inverso a menos 1 y nos sale 180. Como el ángulo entre estos dos vectores es 180 grados, pues entonces quiere decir que ¿qué? Que son paralelos. Son paralelas. Profe, entonces solamente puede tener un ángulo de 0 o 180. 180. Para que sean paralelos, sí. Ok. Bueno, esa es una manera. ¿Cuál es la segunda manera? La segunda manera es comprobar o verificar si uno es múltiplo del otro, que fue el último teorema que vimos. ¿Cómo vamos a ver si uno es múltiplo del otro? ¿Habrá un número que yo multiplique a este para que me dé este de acá? Eso quiere decir que son múltiplos, ¿no? O sea, que yo pueda multiplicar este vectorcito por un número y que me dé este. ¿Existirá ese número? El 2. Menos 2. Menos 2, ¿verdad? Entonces, dices, mira, una manera alternativa para no hacer todo este rollo que hicimos aquí, pues nada más decir, mira, son paralelos porque menos 1,8 es múltiplo de 2, menos 16. ¿Y cómo me demuestras que son múltiplos? Pues mira, bien fácil. El 2, menos 16 es igual a menos 2 veces menos 1,8. O sea, este es el alfa del que estaba hablando allá abajo. O sea, siempre que dos vectores sean paralelos van a ser múltiplos. Entonces, tú me puedes encontrar este alfa que cumple esa condición. Fue lo que hice abajo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ya en valores numéricos es muy, muy, muy fácil, muy claro todo, ¿no? Dices, pues son paralelos, pues sí, son múltiplos. Mira, existe este menos 2, ya. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, es por lo mismo como del unitario, ¿no? Lo que veíamos acá. Exacto. Es justo lo que iba a hacer, fíjense. ¿Cómo calculamos a los alfas? A ver, ¿en qué caso estábamos trabajando? ¿En el caso 1 o en el caso 2? En este ejemplito que les puse. ¿Estaban empalmados los vectores o estaban en sentidos contrarios? ¿Dónde quedó? En sentidos contrarios porque se multiplicó por menos 2. Correcto. Bueno, si se dan cuenta, este vector está en el cuadrante 2 y este está en el cuadrante 4. Están en sentidos contrarios. Bueno, en el caso en que estábamos en sentidos contrarios, fíjense, aquí, casos en el que estaban en sentidos contrarios, caso 2, decíamos que el alfa, ¿cómo lo íbamos a calcular? Mira, lo ibas a calcular como la norma del vector, de uno de los vectores sobre la norma del otro de los vectores, ¿sí o no? Así, y con un menos, que es justo lo que decía Adrián, ¿no? Es que va en sentido contrario. Así se calculaba el alfa. A ver, sí tiene que ver esta fórmula que tengo aquí, si es la misma que ahorita aplicamos allá arriba. Obviamente arriba fue muy obvio. Arriba fue, pues es menos 2 para que cuadre. Pero si tú no sabes los valores de los vectores, el alfa se tiene que calcular así, sí o sí. Es la norma de V sobre la norma de W. A ver si sí es cierto. A ver, el alfa, la manera alternativa, sería
que es la norma del primer vector, digamos, del 2,16, menos 16, sobre la norma del vector menos 1,8. A ver, ¿cuánto nos queda esta operación de acá? Queda 2. ¿Sí? Todos se convencen de que queda 2. Sí. A ver, lo hacemos. Dices esto, es la raíz arriba te va a quedar 4 más 16 al cuadrado. ¿Cuánto es 16 al cuadrado? 256. Entonces, según yo, arriba te queda 260 raíz. Y abajo, Raíz de 65. y esto en su calculadora le sale 2. Menos 2, ¿no? Bueno, es que este alfa iba con un menos aquí. Alfa es igual a menos esto. Entonces este de aquí te va a quedar menos y este te va a quedar menos 2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Pero esto no era necesario. O sea, realmente se veía muy obvio quién era el número, ¿no? Aquí en el ejemplo numérico es muy obvio. Es menos 2. No hay necesidad de usar la fuerza bruta. Esto es fuerza bruta para calcular el valor de alfa, ¿no? No lo necesitas. Ya así rápidamente, mira, el alfa es menos 2. ¿Vale? Bueno. Entonces están los dos caminos, miren. ¿Cuál se les hizo más rápido? ¿Este? ¿El de sacar el ángulo como tal? ¿O nada más decir, mira, son múltiplos porque existe este menos 2 y se acabó? Por el teorema, esto ya son paralelos. Profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, ahorita que sacamos alfa, ¿cómo saber entre cuál dividir? Ah, bueno, siempre el que estás despejando, o sea, el que está solito, si te das cuenta, este está solito y este está multiplicándose por el alfa, el que está solito va arriba Oh, ya. y el que Ya está vi. acompañado está abajo. ¿Y Gracias. cómo sabemos cuándo le tenemos que poner también un menos? Pues cuando Porque están en sentidos contrarios. Ese está en el cuadrante 2, este está en el cuadrante 4, pues obviamente tiene que haber un menos para que se relacionen. Si sí. están en el mismo cuadrante, entonces no llevan menos, llevan el signo positivo. ¿Va? Bueno, déjenme mandarles una invitación nueva. Esperen.
Vale, pues, entonces, bueno, entonces están esas dos alternativas para demostrar que una cosa es paralela con otra, ¿no? O sea, sacar el ángulo entre ellos, que tiene que dar 0 o 180 grados, o sacar, pues, este múltiplo, ¿no? O sea, decirme cuál es el número por el cual son múltiplos uno del otro, ¿sale? Y ya. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. A ver, demuestra que menos 1,3 es ortogonal a 3,1, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Pues nuevamente dices, pues hay que sacar el ángulo entre ellos y verificar que da 90 grados el ángulo, ¿verdad? Entonces, pues hacemos esto, ¿no? Le ponemos el coseno del ángulo, va a ser igual a el producto punto de los dos vectores, este por este, sobre la norma de cada uno de ellos, ¿vale? Ahí está. Entonces, podemos sacar rápidamente que este por este te da menos 3, este por este te da 3, entonces lo de arriba te queda 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este por este es menos 3, este por este da 3, es 0 arriba. Entonces ya no me importa cuánto de abajo. Abajo, pues puede dar lo que tú quieras, 1 millón, 3 millones, lo que tú gustes. De todas maneras, como arriba es 0, pues 0 entre cualquier cosa es 0, ¿verdad? Entonces esto es 0. Pregunta, ¿cuánto es el coseno inverso del 0? El coseno inverso del 0 es 90 grados. ¿Sí o no? Por lo tanto, el ángulo entre ellos es 90 grados. Son perpendiculares o ortogonales. Ahora, si no quiero hacer todo esto y escribir todo esto de la norma y todo, bueno, aplica el teorema. ¿Qué dice el teorema? ¿Dos vectores son ortogonales? Sí, solo sí que su producto punto es 0. Ah, pues mira, rápidamente te digo que el producto punto de este con este es 0, por lo tanto son ortogonales y se acabó el problema. ¿Ya? Así, rapidísimo, ¿no? ¿Cómo ven? Por ejemplo, profe, es que se hace el producto punto en la parte de arriba, entonces pues sería exactamente lo mismo. Pues sí, lo único que te ahorrarías es decirte, escribir el coseno, escribir esto de aquí abajo, o sea, te lo ahorras, ¿no? Dices, pues mira, hago el producto punto y me fijo que es 0 y se acabó el problema. Ya no tengo que escribir ni esto, ni sacar el coseno inverso, ¿no? Ya. No, Nada más. no es necesario escribir todo, simplemente No. sabemos que el producto punto es 0, pues Son ortogonales. ortogonales. Correcto. Está más fácil así, aplicando el teorema, que hacer todo. Sí, claro. Claro, por eso les digo que ese teorema, de hecho, ese teorema va a estar, les digo, en todo lo que sigue, porque en electromagnetismo, pues van a ocupar, pues cuando son fuerzas normales, cuando sacas fuerzas de un plano, la ecuación de un plano lleva, obviamente, el producto punto, siempre va a llevar el producto punto ahí, también va a llevar ortogonalidad, el producto cruz lleva ortogonalidad también, entonces, o sea, realmente donde haya ortogonalidad, ahí va a estar el producto punto. Y pues como casi todo en matemáticas lleva la noción de ser ortogonales, pues va a estar presente en casi todos lados, ¿vale? Entonces, bueno, es una definición muy importante. Listo, bueno, vamos a ver otro ejemplo. A ver, calcular el vector unitario del vector 1,-5. A ver, estamos hablando de vectores unitarios. Entonces dices, mira, el vector unitario era el que decíamos que tenía el mismo ángulo, pero su norma valía 1, ¿sí o no? Eso era todo. Entonces dices, bueno, ¿qué te parece si primero calculamos el ángulo de este vector? Vamos a calcular el ángulo. Ya sabemos cómo hacerlo, pues le sacamos θ es igual a la tangente inversa de menos 5 sobre 1, ¿verdad? Que es la tangente inversa de menos 5. Y si lo meten en su calculadora, pues les va a dar menos 78.69. ¿Vale? Hacen sus cálculos. Pregunta, ¿a este hay que sumarle 180 grados o no? No, profe. No, porque ya está en el cuadrante 4. Y este es un ángulo del cuadrante 4, entonces no hay que sumarle nada. Bueno, ¿qué sigue?
Pues para el vector unitario, lo único que hay que hacer es decir, bueno, quiero que vaya en la misma dirección, mismo sentido, pero que tenga norma 1. Ah, pues los que tienen norma 1, pues son los que están en el círculo unitario, ¿no? Eso es lo que mide. Pues ponle coseno de este, seno de este. Esto está en el círculo unitario. ¿Y qué dirección tiene? La de este ángulo. Pues ya, este es el vector unitario. Este coseno de menos 78.69, seno de menos 78.69, que es este de aquí. ¿Sale? Ahora, usando el teorema de la tarea, el que ustedes van a tener que demostrar, yo les dije que el vector unitario era equivalente a decir, tómate el vector y divídelo entre su norma. O sea, hay dos formas de calcular el vector unitario. Una es calcula el ángulo, y ya que tienes el ángulo, nada más le pones coseno del ángulo, seno del ángulo. ¿Por qué? Porque quiero que estén en el círculo unitario. Y todos los puntos del círculo unitario son de esta manera. ¿Vale? La segunda manera es, tómate el vector, el 1,-5, y divídelo entre su norma. Y entonces, si lo hacemos de esta manera, la norma de este vector es raíz de 26, te queda 1,-5 arriba, y recuerden que como este es un producto escalar, entonces este raíz de 26 afecta a la primera y afecta a la segunda entrada, ¿verdad? Y si ustedes esto lo meten en su calculadora y este lo meten en su calculadora, les va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Son dos formas de calcular el vector unitario, por el ángulo o directamente por su norma. ¿Vale? Este de aquí lo van a demostrar ustedes. Van a demostrar que efectivamente dividir un vector sobre su norma te da el unitario. ¿Dudas? Profe, por ejemplo, si ve que el ángulo está en el cuadrante 4, ¿le podemos sumar los 360? Claro, sí, sin problema. Si tú prefieres sumarle a este de los 360, te va a dar como 281.31. Sí, sin problema. El que se te acomode más, con negativos o con la vuelta hacia el otro lado, está bien. Gracias, profe. ¿Dudas de esto, de alguien, del vector unitario? ¿Cómo sacarlo? Hay dos maneras. Ya no nos van a cargar la tarea. ¿Ya no qué? Lo que nos estaba diciendo al inicio de la clase. No, porque me decepcionaron. No, pero es que me dio pena decir que no estaba entendiendo mucho. ¿Pero por qué te dio pena? No, al contrario. Y sé que mis compañeros también, pero sí queremos hacer el trabajo. ¿Sí quieren hacer el trabajo? ¿Quieren trabajar más? Claro que sí. Así aprendemos más. Es que también, por ejemplo, sí me acuerdo donde nos lo dijo, nos lo estaba mencionando justo en el ejemplo anterior, en el de 1,3 por menos 5,2. Te lo estaba preguntando aquí en el producto punto, acá. Ajá, ahí, y nos lo explicó en la clase anterior, ese mismo ejemplo. Ajá, el ejemplo se los dije en la clase anterior, pero, o sea, es que el trabajo que les... Bueno, está bien, les voy a dar una segunda oportunidad, a ver, sí. Sí. A ver, la idea es que, a ver, recapitulando, la idea era que los físicos no nos pidieron el producto punto, ¿no? Espero que eso les haya quedado claro, o sea, que el producto punto no tiene que ver con la geometría, porque recuerden que los físicos andaban metidos con sus flechitas y así. Entonces el producto punto fue ya una aportación matemática, fue una aportación a partir del álgebra, o sea, ya que tú tienes las coordenadas y que me entendiste que esta es la manera de ver vectores, pues te voy a definir una nueva manera de multiplicarlas, que es esta. Y lo que yo digo es que si ustedes se ponen a pensar, esta forma de multiplicar es efectivamente la manera en la cual nosotros multiplicamos matrices. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El monito acostado por el monito parado era este por este menos este por este. ¿Sí se acuerdan? Sí. Bueno, sí. Hasta ahí vamos, hasta ahí va la explicación. Luego, lo que yo dije fue lo siguiente. A ver, va de nuevo la pregunta. El producto punto, si se dan cuenta, es algo puramente, bueno, pues salió con la idea de los vectores, miren, ahí está. Para eso se aplicó, ¿no? Para la ley de los cosenos, o sea, todo lo que ya vimos posteriormente
fue con el producto punto fue con la finalidad de que estos cálculos salieran más fácil. Esa fue la finalidad. Pero lo que yo digo es que es mucha coincidencia, mucha coincidencia, que efectivamente el producto de matrices coincida con el producto punto y que sean como con cuestiones separadas. Y la pregunta que yo les hice es, ¿qué estaban pensando los matemáticos cuando inventaron el producto de matrices? ¿Y cuál era su motivación? ¿Por qué lo definieron de esa manera? Esa fue la pregunta que les hice. Y esa fue la respuesta de eso, se los dije el parcial pasado. ¿Por qué definimos ese producto tan feo? ¿Por qué de esa manera? ¿Cuál era el objetivo final de definir así el producto de matrices? Eso no es de hoy, eso es del parcial pasado. ¿Por qué lo definimos así? ¿Por qué monito acostado, monito parado y que te quedaba ahí todo un relajo? ¿Por qué así? Yo les dije, se los expliqué muchas veces, ¿por qué definimos así el producto de matrices? Para que tuviera las propiedades. ¿Qué propiedades? Eran asociativas. Bueno, pero si tú multiplicabas entrada por entrada, estoy seguro que también iba a tener esas propiedades. ¿Por qué no multiplicamos nada más entrada por entrada y decidimos complicarnos la vida de que la fila 1 por la columna 1? ¿Por qué así? ¿Por qué no tan bonito como en la suma que nada más era la primera entrada por la primera entrada, la segunda entrada por la segunda entrada? Iba a cumplir, de hecho, todas las propiedades. Es así, como se lo estoy diciendo, iba a cumplir todas. Asociatividad, conmutatividad, distribución, todo. Pero decidimos complicarnos la existencia de una manera diferente. ¿Por qué? ¿No es por el teorema de que una matriz de n por m por otra de m por n nos da una de n por n? Bueno, así lo definimos, ¿no? Dijimos que el número de filas tenía que coincidir con el número de columnas de la primera, tenía que coincidir con el número de filas de la segunda para que se pudieran multiplicar, pero eso sale porque así quiero definir el producto. No es como, o sea, no es como que primero fue el teorema y luego la definición, sino primero fue la definición y luego fue el teorema, ¿no? ¿Qué andaban pensando entonces los matemáticos? Yo se los expliqué muchas veces, les dije, a ver, esto está muy feo, pero tiene un objetivo, tiene una razón de ser. Para poder hacer una operación, ¿no? ¿Una operación? ¿Cómo una operación? No sé, era para facilitar algo, una operación o algo así. Era porque estaban pensando en sistemas de ecuaciones, ya se los había dicho. O sea, ellos querían que el sistema de ecuaciones se convirtiera en un sistema de matrices. Y la única manera en la que eso iba a suceder era que definieran el producto de esa forma. Eso era lo que estaban pensando. Estaban pensando en sistemas de ecuaciones. Todo el álgebra lineal ha sido pensando en sistemas de ecuaciones. Por eso es que lo definieron así. De nada les hubiera servido que decían era entrada con entrada. No servía de nada. Les juro que ese producto, para lo que ellos están pensando, no les iba a ayudar en nada. Ellos estaban pensando, ¿cómo le hago para que un sistema de ecuaciones se parezca a un problema de matrices? Eso es lo que estaban pensando, miren. Aquí cuando les dije, a ver, las operaciones, fíjense, que les definí cómo se multiplicaba. Aquí está, la verdad oculta de la multiplicación, hasta se los escribí. O sea, la razón por la cual nosotros multiplicamos de esta manera fue porque queríamos que nuestro sistema tuviera sentido como un producto de matrices. Esa es la razón por la cual lo multiplicamos así. ¿Por qué no se acordaban? No les importaba. Se nos olvidó un poco. Sí, hasta les puse un título ahí súper representativo, ¿no? La verdad oculta de la matriz. Bueno, entonces, a ver, va de nuevo. Otra vez, tengo un producto punto que definí de esta manera, que coincide justamente como se define el producto de matrices, igualito. Pero fíjense, el producto punto estaba pensado con este objetivo, con el de facilitar los cálculos, acá. Pero el producto de matrices, ¿con qué finalidad se hizo?
con la finalidad de que un sistema de ecuaciones se pudiera ver como un sistema de matrices, ¿verdad? O sea, tenían como dos ideas por separado. Una, facilitar los cálculos de los físicos, y la otra, hacer que los sistemas de ecuaciones se vieran bonitos, como un sistema matricial. ¿Sí se dan cuenta que son dos ideas diferentes? Totalmente. O sea, ¿qué tiene que ver los vectores con los sistemas de ecuaciones? Nada. O sea, son dos cosas así que... Y sin embargo, en las dos aparece este producto extraño, que en uno se llama producto punto y en el otro se llama producto de matrices. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Ahora, viene la pregunta, la que yo quería que, bueno, la que quiero que hagan si quieren ganarse las participaciones. Sí. Si estas dos formas de multiplicar coinciden en estos dos lugares, en uno es el sistema de ecuaciones y en el otro es en los vectores de los físicos, la pregunta es, ¿tienen una relación? ¿O fue pura chiripa y pura coincidencia que en los dos lados se haya definido de las dos maneras? O sea, ¿habrá una relación real? O sea, en otras palabras, si los físicos inventaron el cálculo y de ahí inventaron toda esta teoría, todo lo que estamos viendo lo inventaron los físicos, y después los matemáticos llegamos y lo arreglamos y mira que el producto punto y que hazle así, que así la acá, y después de todo eso los matemáticos nos dimos cuenta de que, ay, mira, esto tiene potencial. ¿Qué te parece si definimos algo que se llame matrices y lo hacemos exactamente de la misma forma? Lo que era el producto punto lo hacemos ahora como producto de matrices. La suma de vectores es exactamente igual que como se definió la suma de matrices. O sea, quiero saber quién se fusiló la idea de quién. Si los matemáticos nos robamos la idea de los físicos y la generalizamos en algo que se llaman matrices, o cada quien estaba en su onda y de pura chiripa coincidieron las definiciones. Eso es lo que quiero que ustedes me investiguen. Yo no lo sé. Lo que les puedo decir, aquí fíjense, lo que les puedo decir, lo que les puedo adelantar es lo siguiente. En este libro, en el Purcell, viene una línea cronológica de cómo fueron más o menos creándose las matemáticas, porque recuerden que las matemáticas es una invención humana. Entonces, pues todo lo que conocemos, alguien lo inventó. Y aquí está bien interesante esta línea cronológica del tiempo, porque si se dan cuenta, el primer matemático que ponen es a René Descartes, que era un filósofo matemático, que se le atribuye principalmente la creación de la geometría analítica. Este cuate fue el que inventó todo lo de geometría analítica, inventó el plano cartesiano para empezar, el sistema coordenado, por eso es que se llama plano cartesiano, ¿no? En honor a René Descartes, ¿no? Pero esto estamos hablando de que fue en 1596 a 1650, o sea, hace un montón de tiempo. Y de hecho antes ponen a otro, que es Kepler. Seguramente a Kepler también les hace conocido ese nombre. ¿Quién era Kepler? No me acuerdo. ¿No? Profe, yo cuando escucho Kepler me acuerdo de química. Bueno, es que este cuate aportó en muchas cosas. No sé si era el mismo Kepler. Astrónomo y matemático. Era un astrónomo matemático, justamente. Él fue el que demostró. Ajá, perdón. No, ¿qué dices? ¿Las leyes de qué? No, bueno, lo del movimiento de los planetas, que, ajá. Eso hizo. Eso, o sea, demostró que los planetas se movían en curvas elípticas alrededor del Sol. Esa es su contribución bueno, es la que yo sé. Yo seguramente tuvo muchas, pero la principal fue esa. Demostró que los planetas se movían en curvas elípticas alrededor del Sol y que el Sol estaba en los focos de esas parábolas, ¿verdad? De esas elipses. Eso fue lo que hizo Kepler. Bueno, luego siguió Descartes, que inventó la geometría analítica, como la conocemos hoy. Y luego, pues aquí está Sir Isaac Newton, bueno, está Pascal, que también Pascal era un físico muy importante. Está Sir Isaac Newton, Leibniz, a la par, los dos. Estos dos se les considera ¿qué? ¿Qué crearon estos dos cuates? Los dos fueron los creadores del cálculo, pero si ustedes, por ejemplo, son un poco curiosos, Newton era un físico. De hecho, si ustedes googlean
pónganle ahí en Wikipedia, pónganle, les voy a proyectar aquí el Wikipedia. Voy a ponerle aquí Wikipedia. Vamos a ponerle nada más Newton, Isaac Newton. Miren. Si ustedes googlean Isaac Newton aquí en Wikipedia, lo que les dice es, bueno, es un inglés que fue un físico. O sea, la primera palabra que les ponen era lo que principalmente era. Obviamente, pues era más cosas, ¿no? Dice teólogo, inventor, alquimista, matemático. Pero era físico. O sea, Newton era físico. Y si ustedes le ponen aquí Leibniz, este cuate, era matemático. No era físico, de hecho. Si se dan cuenta, era filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, biblioteca, pero no era físico, era matemático. Pero ambos estuvieron como en lo mismo. Bueno, creo que ya entendí exactamente a lo que va. Creo que ambos ciencias desarrollaron hacia lo mismo, como ellos, que fue al mismo tiempo siendo diferentes, teniendo diferente enfoque, ¿no? Uno matemático y otro físico. Correcto. Ahí está el ejemplo de cómo un físico trabajó en su rollo porque Newton quería definir la velocidad. Era lo que Newton traía en su mente, pero Newton era físico, entonces obviamente su motivación era un fenómeno físico. Y Leibniz, como era matemático, no le interesaba realmente el tiempo ni la partícula, no, él inventó algo matemático y desembocaron en el mismo lugar, en el cálculo. Los dos inventaron el cálculo de maneras diferentes. Bueno, justo ya dijo Samantha, esa es mi pregunta. Por un lado, los físicos inventaron el cálculo multivariable, el cálculo vectorial, donde se ve todo esto que estamos viendo. Y por otro lado, están los problemas de los sistemas de ecuaciones, que eso es algo que los matemáticos inventaron. Pero lo que yo tengo duda es si cada quien partió por caminos diferentes y poco a poco se fueron entrelazando y de repente, ¡pum!, cada quien creó una teoría pero con muchas coincidencias, o los físicos inventaron el cálculo y los matemáticos nos fusilamos la idea y lo generalizamos en algo que ahora se conoce como el álgebra lineal. O ya existía el álgebra lineal y los físicos copiaron nuestras ideas para crear su cálculo vectorial. ¿Cómo fue la historia? Esa es mi pregunta. ¿Qué fue primero? ¿Quién se robó las ideas de quién? ¿O quién tomó las ideas de la otra persona para crear lo que se creó? Ahora, les voy a ayudar un poco. Yo no lo sé, pero tengo teorías. Mi teoría es la siguiente, fíjense. Estamos hablando de que estos cuates inventaron el cálculo. Déjenme volverles a proyectar mi línea del tiempo. Estamos hablando de que estos cuates, Newton y Leibniz, crearon el cálculo por ahí de los 1600, 1700. Por ahí fue, ¿no? O sea, en su periodo de vida. Después de ellos, pues siguieron más personas que siguieron agregándole más cosas al cálculo. Aquí está L'Hopital, aquí está Bernoulli, Euler. L'Hopital fue de cálculo diferencial, ¿no? ¿Cómo? L'Hopital fue de cálculo diferencial. L'Hopital, bueno, sí, aportó a lo que ya había aportado Newton y Leibniz, aportó más cosas, ¿no? O sea, aportó sobre todo la regla de L'Hopital, ¿no? Que la van a ver cuando ya vean derivadas. Bernoulli, pues, aportó muchas cosas ahí de cuestiones de probabilidad. Seguramente ya vieron la distribución de probabilidad de Bernoulli, ¿no? Ahí está. Está Euler. Euler es un genio, ¿no? Este cuate, en teoría de gráficas, aportó el fundamento de todo. O sea, puras personas que de verdad, fíjense, Lagrange, ¿no? Van a ver en multivariable, van a ver los multiplicadores de Lagrange, interpolación de Lagrange, o sea, su nombre está en varios lugares. Pues Gauss, no se diga Gauss, yo creo que todas las ramas de las matemáticas tienen nombre de Gauss ahí metido, pero lo interesante es que miren, Gauss vivió casi 100 años después de Newton, y si estamos hablando de la álgebra lineal y estamos hablando de Gauss-Jordan y de la eliminación gaussiana y todo ese rollo, pues te estoy diciendo que el álgebra lineal como que tuvo su auge 100 años después del cálculo. Entonces, eso me hace pensar a mí
que primero se inventó el cálculo y después el álgebra, pero no estoy seguro si los matemáticos se fusilaron esa idea del cálculo de los físicos y ¡pum!, lo aplicaron en otra cosa que se llama pues el álgebra lineal, ¿no? Aquí está Gauss, Cauchy, también es un cuate sorprendente, su nombre también está en todos lados, ¿no? O sea, lo que se llaman series de Cauchy y sucesiones de Cauchy, las desigualdades de Cauchy-Riemann, o sea, hay muchas cosas en matemáticas que tienen su nombre. Aquí está Riemann, ¿no? Riemann, los que ya llevan un poquito de cálculo integral sabrán que Riemann inventó las sumas de Riemann justamente, o sea, una base matemática para definir las integrales, ¿verdad? Lebesgue, Weierstrass, Kovalevsky, Gibbs. Esta no sé qué hizo, esta Agnesi no me suena. Pero bueno, todos estos matemáticos sí son famosos, ¿no? Muy famosos. Bueno, el punto es que yo creo, casi tengo la teoría, de que el álgebra lineal salió de la motivación del cálculo vectorial. O sea, como que primero fue el cálculo vectorial y luego los matemáticos se dieron cuenta que eso tenía potencial, pero no como los físicos lo estaban aplicando, no como lo de la derivada y los integrales y el límite. No, ellos se tomaron la esencia que eran los vectores y luego eso lo trataron de generalizar en algo que pues desembocó en el álgebra lineal. Casi tengo esa teoría por las fechas, porque el álgebra lineal se creó casi 100 años después. De hecho, una persona que ustedes seguramente van a encontrar si van a hacer la investigación va a ser el nombre de Cayley. Es un matemático que de hecho a él se le atribuye casi todo el álgebra lineal, a Cayley. Este matemático, ¿se acuerdan que yo siempre les hablaba de un cuate que el que inventó el producto de matrices y que este cuate del determinante y todo, ese cuate era Cayley. Si ustedes lo googlean aquí. Ay, Dios, ¿cómo se escribía? Creo que es doble E. A ver, es que no me acuerdo cuál es su apellido. Cayley. Y de hecho tampoco no me acuerdo cómo se escribe bien. Cayley, álgebra lineal. Ahora vamos a ponerlo así. Aquí está. Cayley. Arthur Cayley. Miren, se escribe así. Arthur Cayley. Ahí está. Fíjense. Este cuate fue el que inventó todo. O sea, este cuate fue el que le dio el boom al álgebra lineal, el que definió el concepto de matrices bien, el que dijo cómo se multiplicaban, cómo se sumaban. O sea, a este cuate le debemos el álgebra lineal básicamente, ¿no? Y si se dan cuenta, su periodo, o sea, él vivió en 1800 a 1895. O sea, estamos hablando de casi... Pues sí, casi 100 años, 150 años después de la invención del cálculo. Entonces, tengo la teoría de que, pues, Cayley, mucho de lo que hizo fue con la motivación del cálculo. O sea, creo que muchas de las cosas fueron a través del cálculo. Pero bueno, esa es la tarea que les dejo. Quisiera entonces una investigación histórica, sobre todo, es histórica, ¿no? O sea, de cómo fue primero, cómo fue la cronología, cuando se inventó el álgebra lineal, en qué estaba el cálculo vectorial, si le copiaron algo, qué pueden encontrar de eso, estaría muy interesante. No creo que sea una tarea muy fácil, o sea, no creo que haya mucha información al respecto, porque muchas veces es muy resolosa esa información, o sea, los matemáticos quieren creer que lo inventaron todo y los físicos quieren creer que lo inventaron todo, entonces normalmente no hay como mucha información al respecto. Pero bueno, si alguien logra encontrar y hacer un buen trabajo, una conexión adecuada, pues miren, si quieren les doy 2 participaciones, porque les digo, no creo que sea muy fácil encontrar todo eso. 2 participaciones por el trabajo y una por la presentación. Si ustedes nada más quieren entregar el trabajo, pues nada más lo mandan y ya. Si además lo quieren exponer enfrente de todos nosotros, pues se ganaron una participación extra, ¿va? ¿Profe, es individual? Sí, que sea individual, ¿no? Ok.
¿va? Y lo hacemos al final del semestre, ¿no? O sea, tienen todo el semestre para investigar, para checar, para escribirlo. Y ya al final me dicen, profe, yo sí lo hice y quiero exponerlo. Ah, bueno, pues entonces dedicamos unas últimas clases a eso. ¿Ah? Ok. Bueno, bien. Si son muchos los que lo hacen el trabajo, entonces yo mejor checo sus trabajos y ya veo cuáles son los que están mejores y les digo, a ver, tú si quieres exponerlo, y voy como en ese orden para que el mejor trabajo sea el que se exponga, porque tampoco no nos daría tiempo de escuchar todas las exposiciones, ¿verdad? Entonces, traten de hacer un buen trabajo para que yo los pueda elegir y que al final lo puedan exponer, ¿vale? Bueno, ahí está. Ese es un buen trabajo. Es la primera vez que dejo ese trabajo porque me entró mucho la duda últimamente de cómo fue la historia de estos cuates. Pero bueno. Mande. Quiero agregar sobre Agnesi. Según yo, la había escuchado por la bruja de Agnesi, que estuvo involucrada en... Hay una curva de Agnesi, de hecho, pero no, o sea, no, nunca lo he visto bien, pero creo que fue su aportación, o sea, ajá, A la ver, curva de Agnesi. voy a googlearla porque si nunca lo había. A ver. Agnesi. Personas llamadas Inés. ¿Por qué le pusieron Inés? No, Agnesi. ¿O Agnesi es Inés? No me aparece en Wikipedia. Agnesi, mathematician, a ver. Fue filósofa, filósofa matemática, de todo. Sí, como todos los de esa época. Todos en ese tiempo. Sí, mira, María Gaeta Agnesi. Ajá. Fue una filósofa, matemática, lingüística. Filántropa. ¿Qué rayos hizo? A ver, estudios y legados matemáticos. La bruja de Agnesi. Ah, mira, yo nunca había escuchado de eso. Ajá. La curva de Agnesi. Se trata de una curva abierta que construye de la forma siguiente. Ok, ahora vamos a ver mejor el dibujo porque qué flojera leerlo. Oh, ya, ok. No, nunca lo había visto, ¿eh? No lo enseñan. Bueno, al menos a mí nunca me lo enseñaron. Está chistoso. ¿Por qué será así? Bueno, tendría que leerlo porque si no, nunca lo había visto esa curva. Es como... Pero se me hace poco... ¿Relevante? No, o sea, que físicamente no tiene mucho sentido esto porque si tuviera un tensor aquí, o sea, si fuera como una liga, no hace esta forma. Entonces, sería bueno saber para qué se aplica esto. Si, es que solamente ¿Solamente qué? Pues es la curva abierta. O sea, como que fundamenta eso, ese comportamiento en el plano. No, es que hace mucho tiempo una maestra nos platicó de ella, pero igual muy, muy poco, ¿no? No entramos en detalle. Sí. Bueno, miren, ya para que lo haya estudiado Pierre Fermat a su curva es porque sí era muy relevante. Pues bueno, habría que ver cuál es su importancia de esta curva y sobre todo para el cálculo, porque si está en el libro de cálculo es porque algo debió haber hecho en el cálculo, ¿no? Entonces, pero no sé cuál sea su relevancia, nunca la había visto, nunca había escuchado hablar de ella. ¿No? Siempre se aprenden cosas nuevas. Bueno, sale pues. Entonces, si quieren, aquí la dejamos. Piensen en su trabajo y acuérdense, ¿cuándo tenemos clase? ¿El viernes? Sí, ¿verdad? Sí. El viernes seguimos. ¿Dónde nos quedamos? Estábamos viendo ejemplos, ¿verdad? Entonces, me recuerdan, estábamos viendo el ejemplo de el vector unitario y, bueno, seguimos viendo ejemplos, ¿sale? Bueno, sí, profe. Nos vemos. Profe, muchas gracias. Bye, Nos bye. vemos. Que les vaya bien. Adiós. Bye. Gracias, nos vemos, profe.